Esto es Al Otro Lado, un espacio creado por Sin Instrucciones para hablar de la vida sin máscaras. Aquí nos acompañan expertos que sienten, profesionales que se atreven a mostrarse vulnerables y personas que, como tú, buscan entenderse desde la realidad de su historia. Hablamos de salud mental, cuerpo, emociones, vínculos y propósito, porque el bienestar integral no se enseña, se vive, se comparte y se siente. Bienvenido al Otro Lado, el podcast donde la ciencia tiene razón. Todo pesa y no sabes ni por dónde empezar, pero solo también es parte de tu historia. Esto sin instrucciones. Lloré bajito pa' que nadie oyera, me tapé el alma pa' que no doliera. Cambié mi esencia por encajar y me perdí sin preguntar. Dormí con miedos, desperté con dudas. Me hice fuerte tapando mis curvas, pero la mente también se cansa y el corazón ya no se lanza. A que un día me miré sin filtro, me hablé bonito, cambié el script y encontré un sitio que me entendió. Sin instrucciones y todo cambió. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos ustedes que se conectan el día de hoy. Este es un nuevo capítulo de nuestro podcast Al Otro Lado, nuestra marca exclusiva de Sin Instrucciones. Y hoy tenemos el placer maravilloso de contar con una gran invitada. Ella es Marcela Miranda y Marcela lleva de 20 años trabajando en temas de salud, en temas de salud pública, en temas del cuidado del adulto mayor. Y pues, obviamente con ese conocimiento maravilloso dando sus primeros pasos. Hoy en día es fundadora de una gran institución que se llama Life Care, esa organización que también se preocupa por ese adulto mayor, por lo que va a ocurrir, por tenerles un bienestar integral. ¿Y quién mejor para hablar de este tema del cuidado del cuidador, del cuidado en casa, ese proceso de acompañamiento que Marcela? Y hoy tenemos el placer de tenerla con nosotros. Marcela, bienvenida. Hola querida Kate, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción tan grande. No, no. No, gracias por la invitación, no, gracias por la invitación y es todo un placer estar aquí contigo y nada, y rico charlar y hablar un poco sobre el cuidado. Súper. Eso es lo más importante. Yo creo que es un tema valiosísimo porque a veces creemos que cuidarnos solamente va con que cuando somos niños, que nos cuidan nuestros padres y nos llevan ahí al pediatra y demás. Luego, cuando somos un poquito adultos, siento que empezamos a cuidarnos después de los 30, ¿no? No, ya tengo 30, hay que ir por el calcio, hay que ir a hacerme un chequeito general. Pero a veces también nos quedamos solamente en esas dos etapas de vida y no pensamos que también hay una etapa muy importante, que es esa etapa de la adultez, donde el cuidado debe verse un poquito más fuerte. Quizás necesitamos un tema de acompañamiento. Entonces me parece maravilloso que hoy puedas estar conectada con nosotros. El cuidado es un tema grande, yo creo que nosotros nos cuidamos todo el tiempo. Nosotros estamos haciendo autocuidado, pero también Ujú. estamos haciendo el cuidado, ¿sí? Sí. Siempre el ser humano está cuidando todas las etapas de la vida. Yo Sí. creo que empecemos a calentar motores, Marcela, y hay una cosa muy interesante y es a veces esos malentendidos que ocurren entre la población en general, ¿sí? No solamente en casa, sino en el mundo. Y es esos malos entendidos donde se habla de un cuidador especializado, ¿no? Pero nadie entiende un poco de qué hace un cuidador especializado. Entonces yo creo que es muy interesante porque vamos a hablar de cuidado, separar un poco cuándo es un cuidador familiar que se preocupa por este adulto mayor y cuándo hablamos de un cuidador especializado. Entonces, mira, la Organización Mundial de la Salud clasificó los cuidados en cuidador formal y cuidador informal. Ujú, ¿Cuál es el cuidador informal? Es cuando yo hago la labor de cuidado a mi mamá, a mi papá, a mi tía, un ujú, vecino, un amigo. Estoy haciendo labor de cuidado, ¿sí? Y sí, lo hago de forma de corazón, porque quiero ayudar, porque quiero hacer, ujú, en muchas ocasiones por obligación, ¿sí? Y sí, estamos hablando del tema de cuidado, ese cuidador informal. ujú, ¿Y cuál es el cuidador formal? Es la persona que tiene la experiencia, la formación ujú, para realizar esa labor de cuidado, ¿sí? ok, Cuando yo decido buscar un cuidador o ya sea informal o formal, ujú, cuando la persona mayor tiene necesidad para poder realizar esas actividades de la vida diaria, como que ujú, bañarme, vestirme, cambiarme, salir a comer, actividades sociales o simplemente para hablar con alguien.
Claro. Entonces, ahí es cuando se requiere Ujú, un cuidador, cuando hay un nivel de dependencia, ujú. cuando hay las actividades de la vida diaria, estoy limitada para realizarla y Sí, necesito ese cuidado, ese apoyo para poder perfecto. cumplirlo, O sea, ¿sí? que podríamos decir que ese cuidador formal, podemos empezar a pensarlo cuando sabemos que nuestro adulto mayor tiene una necesidad que en este momento él por sí solo, él o ella, no puede cumplir. Bien sea una necesidad Exacto. social o una necesidad física, ¿cierto? Física, exacto. Por un tipo Perfecto. que es muchas veces por una enfermedad, cuando tenemos el Alzheimer, las demencias, el Parkinson, una fractura o simplemente por la edad. Ya mi Ujú, deterioro, mi edad, mi cuerpo necesita un apoyo porque corro claro. riesgos de caídas Ujú, necesito alguien que esté conmigo, esa sí. sombra que me ayude a realizar estas Claro, actividades. que me pueda apalancar. Y lo que tú Que me, dices también, durante el tiempo de la etapa del COVID, por ejemplo, tuvimos muchos adultos mayores que estaban solos, que no tenían ese contacto humano y que también eso se empieza a acrecentar y se empieza a ver luego de algunos años como nosotros y donde decimos, ven, también hace falta que se sienten a charlar y a veces la familia también entre el día a día, están en su actividad laboral, están un poco colapsados, quizás no pueden tener ese tiempo de calidad con su adulto mayor en donde me siento a escuchar 20 veces las mismas historias, ¿no? Porque sencillamente no puedo, no tengo tiempo, no tengo paciencia, no quiero, no necesariamente es que no quiera hacerlo, sino que en este momento no puedo, tengo una limitante y también ahí es importante entender que la socialización es visual en esta etapa de la vida, ¿no? Es fundamental, perdón. claro, durante el COVID yo creo que eso fue que nos dijo como alerta, mira, Ujú. aquí tenemos una problemática y debemos de empezar a trabajar, ¿sí? Sí. También que estamos viendo que anteriormente nuestros papás eran Ujú. unas familias grandes, de Sí. 6, 7, 8 hijos. Actualmente Ujú. no, son familias pequeñas, ¿no? De uno Ujú. o 2 hijos y cada uno está trabajando. Entonces, Claro. veíamos que nuestras tías dejaban de trabajar por quedarse cuidando. En la familia siempre había uno. Si Sí. uno empieza a Sí, analizar, sí. en la familia siempre hay una tía o un tío que se quedó cuidando a Ujú. la mamá, al papá, al tío, a la tía y estuvo ahí. Pero ¿qué hizo esa persona? Dejó de cumplir sus cosas como individuo, dejó de Total. trabajar en muchos casos. Ahorita que estamos viendo que los hijos, surge esta necesidad, por eso surge el Life and Care también, por eso Ujú. nacemos para poder ayudar a esa familia que tienen esa necesidad y que no pueden dejar de trabajar. No, Y sobre todo, que necesitan una persona que tenga lo que tú dices, mi Kate, la paciencia, que esté ujú, formado, porque nosotros como familia a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos sesgamos muchas veces en cómo era esa mamá o ese papá, pero tú no tienes paciencia, tú no haces esto y quieres que esa claro, persona vaya al ritmo que yo voy, ¿no? ujú, total. Entonces, Y mientras, asumo que va a seguir siendo la misma vitalidad, ¿no? Porque también claro, encontramos a familiares que tuvieron una vitalidad muy grande y luego pues empezamos a relacionarlos por allí, ¿no? Que eso me parece importante. Ahora, nosotros a veces creemos y nos quedamos, ¿no? Enmarcado en cómo era, qué tan vital era, o también la otra parte, lo que tú decías, como son, empezamos a tener familias un poco más pequeños, no podemos dejar de trabajar porque, pues, ¿quién va a sostener la casa? ¿Sí? Entonces empiezan esos juegos un poco de roles cambiantes comparado con lo que teníamos anteriormente, ¿no? Ahora, desde tu expertise, desde estos 20 años que llevas en toda esta área de salud, ¿qué significa realmente, Marcela, cuidar a una persona mayor desde casa? Porque siento que eso también tiene una connotación emocional que va a cambiar. Y lo que tú acabas de decir, yo quiero que mi familiar vaya a mi mismo ritmo y a veces no puede ya ir al mismo ritmo y entender eso como familiar también cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esa relación o ese significado a ese cuidado hoy en día? mira, yo creo que Life and Care nace de eso porque quiere que nuestras personas mayores, nuestros familiares, nuestros seres queridos continúen viviendo en casa, ¿sí? Sí, Continúen viviendo al lado del entorno de sus nietos, de sus hijos y sobre todo sobre esas cosas materiales como su espacio. A veces como hijo pensamos que solamente ese es, ok, lo puedo llevar a una institución y existen las instituciones sí, porque hay momentos que tú no claro. puedes, son casos excepcionales,
Pero si tú puedes tener una herramienta o una persona, un equipo que te ayude para que tu ser querido continúe en tu casa, al lado de sus seres queridos. Y sobre todo que sigamos compartiendo que ese centro de nuestra familia sean nuestros abuelos, nuestras Ujú, abuelas, ¿sí? total. Entonces, yo creo que hay un factor muy importante cuando tú estés en casa, al Ujú. lado de tus seres queridos y sobre todo sobre lo que tú has construido o cuando Eh, te vas a una institución, ¿sí? Entonces, hay como esa dinámica y queremos como ser el apoyo a estas familias que necesitan este servicio ujú, de acompañamiento y de apoyo, ¿sí? ujú. Eh, Frente a las dinámicas de la familia, ¿qué encuentra uno y qué observa uno? Sí, que a veces nos toca presentar cambios a nivel de lo que estamos realizando, ¿sí? Como cambios a nivel del domicilio, frente a algunas situaciones, a nivel de mobiliarios, pero al final vale la pena, Kate, Sí. vale la pena darle como a ese ser querido un bienestar y que estés tranquilo en tu casa y que tus hijos o tus nietos vean lo que tú estás haciendo como hijo, Sí. con tu papá o con tu mamá. Yo creo que eso no tiene precio, ¿sí? Ujú. Y vale el sacrificio, ¿sí? Que si Sentirse hay dinámica, seguro, siento yo, ¿no? Porque eso es parte claro, de esa de esa seguridad, de esa seguridad. estabilidad también, ¿no? Sí, y que si esta persona dio por ti tanto, oye, es lo que lo que como sociedad también queremos redistribuirle o darle, devolverle, ¿no? Ese es Total. el mensaje, sí, el mensaje que siempre trabajamos con el equipo, con la Ujú. familia. Nosotros como Life and Care hacemos mucho un acompañamiento mensual en en los domicilios y muchas Sí. veces nos toca entrar, apoyarnos con psicólogos para las Ujú. familias, que las familias entiendan que esta persona que es así, por ejemplo, que dice, no, es que mi mamá es terca, no es que no es Ujú. terca, es que es otro nivel, es otro ritmo, que entiendan también la patología, ¿sí? Sobre todo en los casos del Alzheimer o las demencias, ¿sí? Que es Claro, normal su deterioro, que es normal que si va a caminar una cuadra se va a demorar 30 40 minutos, sí, es mm, normal, ¿sí? claro. ¿Sí? O sea, empezar a entender que esas variaciones son también partes de esa etapa de la vida, que no necesariamente una patología, porque puede ser que no tenga ningún trastorno neurodegenerativo como tal la persona, pero sí va a tener un cambio estructural. Su cerebro va a cambiar, su cuerpo va a cambiar, su fortaleza y su vitalidad va a cambiar. Y yo siento que entender un poco que a veces ellos no quieren hacer nada está bien, porque Claro, eso es parte, ¿no? Y también siento, corrígeme tú, Marcela, pero que nos ha pasado, que uno escucha muchas familias que hablan de que es que en papá ya lo atienden bien o es que en mamá ya lo atienden bien cuando hablan de una institución. Y nosotros de este lado decimos, sí, es importante la atención, pero es mucho más importante el acompañar, más allá de claro. la atención, que es lo que siento que es vital y que por eso ustedes hacen un trabajo maravilloso, que es ese trabajo directamente a domicilios, porque no solamente me preocupo de atenderlo, sino también de acompañarlo. Y no solamente acompañar a mi adulto mayor, sino acompañar a la familia en este proceso, que es la aceptación, ¿no? De que su adulto mayor pues ya tiene cierta edad y va a tener limitantes, como todo, ¿no? Claro. Claro, y va a tener limitantes y que yo tengo que adaptarme a esa limitante como familia, pero sobre todo que si está en casa, oye, un abrazo, escucharme y que esa persona no sienta que me llevaron a un sitio, no estuve, Ujú, sí, no estuve acompañando o que puedo tener un almuerzo con él, puedo compartir con ujú. él, sí. Y las instituciones, mira, las instituciones son muy buenas, sí, que existen patologías, existen Sí, dinámicas, y son necesarias también en son algunos necesarias, casos. exacto, son necesarias. Pero si yo lo puedo manejar dentro de casa, lo puedo trabajar en casa, ¿por qué no hacerlo, no? Sí, 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 es tal como cual. eso, ¿por qué no hacerlo? Sí, Claro, ahora a mí me parece interesante porque justamente cuando tú hablas de este cuidador formalizado que son ustedes, que tienen ese bagaje, ese conocimiento, que saben y entienden, mira que la persona pues va a tener estas características, que puede un día tener un mal día y de repente estar un poquito más fuerte, más agresivo de cierta manera, más irascible, que es normal dentro de esa etapa de la vida. A veces las familias no tienen tanto este conocimiento y sabemos que empieza un poco ese impacto, ¿no?
Ustedes que han vivido esta experiencia, Marcela, ¿cómo tú ves, qué sientes tú que le hace falta hoy en día a esas familias en la actualidad? Desde el proceso de comprensión, porque a veces podemos decir, sí, tiene ahí el cuidador formal y está, pero igual se desentienden, ¿no? Que eso también ocurre mucho. ¿Qué sientes tú que les hace falta realmente? Y yo siento que cuando sale esta situación del cuidado y que llegó el momento de cuidar a la mamá o el papá o la abuela, el abuelo, salen a flote como esas dinámicas familiares. Ujú. Nosotros nos toca, y por eso Sí, hacemos una primera visita, hacemos un proceso de educación con las familias cada vez que hacemos como esas visitas constantes, mensuales y el acompañamiento, porque las familias a veces, el tema de la comunicación creo yo que es ujú, fundamental, ¿sí? sí, Si no ha habido comunicación durante toda tu vida, ujú, ya en la última fase va a ser más difícil, ¿no? Entonces, total. el tema de la comunicación es clave, el tema de que no es que solamente yo pago, ¿sí? Ujú, Porque encuentra uno como el grupo de los hijos donde uno paga, uno el que está pendiente, otro el que sí, me desentiendo. Entonces, como que ellos entiendan que esto es un trabajo de hijos ujú, sí, que se necesita esa unión y esa comunicación para poder llevar a cabo como este proceso, que no es fácil, no es fácil, ¿sí? total. Que es Sí, un núcleo y que completo, ¿no? El que sí, va a ayudar a esa movilización, ¿no? No solamente como valores aislados, sino que entre todos pueden sumar, ¿no? También. claro. De cada ámbito, ¿no? Quizás uno sí sigue siendo el económico, quizás el otro está pues desde la presencia física, ¿sí? Entonces pueden haber esos cambios de dinámicas también, ¿no? Sí, yo siempre les digo que esto es como un rompecabezas y que cada uno tiene su pieza y que cada uno es fundamental para poder cumplir el rompecabezas. Nosotros como servicios de cuidado, las cuidadoras, el hijo, la persona que estamos cuidando, entonces todo es un rompecabezas y que tenemos que trabajar de manera conjunta para poder, porque al final, siempre les digo, mire, al final lo que queremos es un bienestar para ese ser Ujú, querido. sí, Ese es así ese es. es nuestro centro de atención, ese es nuestro de donde debemos colocar los esfuerzos, ¿por qué? Porque esa señora o ese señor, se encuentren cómodos, tranquilos y sobre todo que la familia tenga esa confianza de que estamos prestando un buen servicio y que nos convertimos como su mano derecha, ¿sí? Claro. Ahora, tú decías mucho, a veces nosotros también utilizamos el equipo de apoyo psicológico para la familia, ¿cierto? Para que esta familia entienda y haga este contacto. Ahora, desde tu equipo profesional y desde tu rol profesional, ¿qué consideras tú, Marcela? Porque sé que también ustedes tienen acompañamiento psicológico para su equipo de trabajo, porque pues para generar o para hacer muy bien su labor. ¿Qué consideras que en este momento son las competencias que deben tener esos cuidadores formales al momento de empezarse a desarrollar en esta labor, que es una labor que también tiende a ser a veces desgastante, que puede ser frustrante porque quizás ya tú tienes un concepto muy madurado en tu cabeza de lo que es una familia sólida, de esos núcleos y pues te vas a encontrar con realidades de familias que quizás no son el imaginario correcto y tú le vas a brindar el apoyo, pero también es un poquito frustrante para el cuidador formal, ¿no? Sí, claro, mira, Nati, nosotros qué miramos en un cuidador. Pues, nuestro equipo de cuidadores son personas con formación auxiliares de enfermería o personas con certificación en cuidados, Ujú. ¿sí? En cuidados. Eh, ¿Y qué miramos fundamental? Lo primero que miramos son las habilidades blandas, todo el Sí. tema de la empatía, ¿sí? Una Ujú. persona que tenga empatía es fundamental. Y así mismo le decimos a las familias, ¿no? Claro. Recuerden que nosotros le vamos a armar un plan de trabajo con una Ujú. cuidadora, un cuidador, pero todo depende de la empatía. Si, Total. si, si esta persona no genera empatía con la familia y con esa persona a cuidar, si es necesario, hacemos cambio, ¿sí? Ujú. Entonces, el tema de la empatía, el tema del respeto es Sí. fundamental y ser Ujú. prudente. La prudencia. ¿Por qué? Porque yo entro a una casa a conocer cómo es la dinámica de una familia. Claro. Y yo tengo que tener esos valores bien claros. Ujú. La Y respetar prudencia, también un poco esa dinámica que ellos tienen, ¿no? claro, sí. Saber que yo tengo como persona que estoy cuidando, que soy cuidador,
tengo unos límites, Ujú. ¿sí? Y que esta es la familia que yo tengo que respetar. Nosotros manejamos hasta todo el tema de manejo de la información. Todo eso hacemos un trabajo. ¿Por qué? Porque es que tú como familia nos estás abriendo la puerta. Claro. Y eso lo trabajamos mucho sobre el respeto, Ujú. el respeto, valorar lo que esta familia está haciendo y cómo nosotros jugamos un papel fundamental en este servicio. Y Total. por eso también estamos trabajando todo el tema de algo que tenemos como muy claro es, estamos formalizando el sector del cuidado. Ujú. Entonces, al formalizar el sector de cuidado, estamos resaltando cuál es la labor de un cuidador, porque tenemos una sociedad donde el cuidador todavía no se está viendo, no se ve como lo importante que es para una sociedad, Y ¿sí? eso te iba a decir, ¿no? Yo siento que quizás otros países que nos van a escuchar digan, wow, sí, qué labor tan interesante, acá sabemos que es un cuidador, sabemos qué hace un cuidador, o sea, lo tienen como muy claro, tienen una estructura muy fuerte, ¿sí? Ahora sabemos que nuestro país lamentablemente aún está en ese proceso cultural, en ese proceso de conciencia también, de respeto también del ejercicio, ¿no? Ahora, ¿te ha pasado que ha llegado algún cuidador a un domicilio y tienen un concepto de lo que hace el cuidador errado, de lo que realmente realiza? Y claro, nos ha pasado donde la familia después de iniciar el servicio y mirar los beneficios que han tenido o el Sí, apoyo emocional para la persona a cuidar, pero también para la familia, ¿no? sí, De este claro. cuidado, de este cuidador, y nos llaman a agradecernos, a decirnos, oye, gracias porque esta persona dio todo y se vio que su trabajo lo hizo desde corazón y desde amor, ¿no? Desde el corazón. Ujú. Y por eso yo creo que nosotros tenemos una labor fuerte y con mucha responsabilidad, porque es Ujú. también los, los cuidadores de la empresa de Life and Care son cuidadores que los seleccionamos. En la Cati, nosotros hacemos Claro. una selección muy minuciosa, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos darle a esta familia y que ellos sientan tranquilidad, que la persona que está haciendo esta labor en tu casa Ujú. se convierte en tu mano derecha, se convierte en tu apoyo, pero sobre todo que está cuidando a tu ser querido y lo está atendiendo desde el corazón. Sobre todo Ahora, cuando mira que estamos. es valioso lo que tú dices, con esa experiencia tú decías, nos llaman a decirnos gracias porque posiblemente en su cabeza no era tan amplio el beneficio que podrían tener, pero también hay que ser muy consciente que quizás hay personas que aún no reconozcan no solamente lo importante de un cuidador, ¿sí? Sino que le empiezan a dar tareas un poco erróneas, ¿no? Entonces, asumen que el cuidado es para toda la familia y que incluye un cuidado de limpieza, dependiente de los niños y demás, y no entienden que el rol del cuidador está enfocado en el bienestar integral de su adulto mayor. Que yo creo que es importante también eso, ¿no? Sí, mira, nosotros ha sido como un trabajo. Esto es un reto, porque educar a las familias y que entiendan que Complicado. sí. Por eso hacemos una valoración inicial, una visita inicial en el domicilio, que ahí nos Sí. permite conocer la situación, mirar el nivel de dependencia, conocer muchos aspectos y sobre todo construir un plan de cuidado. Ujú. Pero también nos permite también decirle a la familia, mire, las funciones de un cuidador son estas, ¿sí? Ujú. El rol de un cuidador es esto. Sí. Y que tengan claro que nosotros tenemos que prever una caída. Las caídas en las personas mayores Es lo más es fuerte. como fuerte, es la tasa de morbimortalidad más alta a nivel mundial. Entonces, que entiendan que no es que solamente, a veces me llama, me dice, Sí. Marcela, no, solamente es que van 12 horas en la noche, tranquila, no, sí, Un señora, ratico nomás. un ratico, no va a hacer nada, claro que va a hacer. El hecho tiene una responsabilidad grande. ¿Cuál es la responsabilidad? Evitar de que su mamá o su papá no se caiga, vigilar, y eso vale. Y ese es el trabajo, ¿sí? Entonces, no es por estar en la cocina haciendo preparación de alimentos para toda una familia, Ujú. pase algo, ¿sí? Y Claro. es un tema de responsabilidad y Ujú. que,
Y que por eso en Life and Care nosotros diseñamos un plan de cuidado, ¿sí? Sí. Entonces, ese plan de cuidado, ¿en qué consiste? En actividades cognitivas, estimulación cognitiva, estimulación de la memoria, todo el tema de terapia ocupacional, parte Sí. ocupacional, la parte de actividad física y ejercicio. Para nosotros, el ejercicio en las personas mayores como la medicina. Te tomas todos los días y hay que tomarte todos los días. Y no es Claro. el ejercicio que voy a ir al gimnasio, no. La caminata, es evitar que esté sentado, acostado, porque se suele encontrar de que la persona no quiere salir, es que me da eso, ¿no? Entonces hay que simular, Que ¿sí? se empieza a Entonces, aislar también, ¿no? exacto. Y lo que queremos es que las actividades sociales se continúen, ir a visitar a una amiga, ir al centro comercial, ir a un supermercado, Ujú. que ir a comprar. Si él era la persona que compraba, leía el periódico todos los días, Claro. esto hay que continuar haciendo. Y eso lo hace una cuidadora o un cuidador, ¿sí? Para nosotros, fundamental es que sus actividades de la vida diaria continúen, Ujú. ¿sí? O sea, que no haya una interrupción, que no sea que esta persona ya no tiene la capacidad, sino que acompañarle a que desde la capacidad que tiene actualmente lo pueda continuar ejecutando y pueda estar siendo vital o teniendo una vitalidad óptima, ¿no? Exacto. Y que si le gustaba que todos sus hijos van a la casa y a compartir con ella, eso se continúa haciendo, ¿sí? Hasta ir a comprar el pan a la panadería. Es un acto de que si lo venía haciendo y me gustaba hacerlo, ¿por qué no hacerlo ahora Ujú. que tengo esa persona ahí al lado que me va a apoyar? No es que me va a hacer la actividad, ¿no? Porque a Sí, veces también sí, encontramos es que, no, pues sí está la cuidadora, pero que ella vaya a la panadería. No, la ujú, cuidadora no va a suplir esas actividades básicas y esa claro, autonomía, ¿sí? Y ujú. eso Va es a acompañar a su adulto mayor a que pueda continuar a hacer esas actividades, por ejemplo. exacto. Y cuando yo te hablaba del tema del respeto, aquí te lo saco otra vez, Ujú. porque es importante, porque no podemos perder la autonomía. Y Sí. cuando se habla de autonomía es, yo soy la que voy a ir a comprar, ¿sí? Yo soy la que Ujú. decido en mi casa. Yo soy el que decido en mi casa. Claro, Si yo quiero leer el periódico, lo voy a leer, ¿sí? Eso sí. no se puede perder, porque también nos vamos a que pensamos que porque la persona mayor, yo le puedo hacer todo. No, yo tengo que Ujú. hacer todo. Él Claro, y hace lo empiezo a generar una minusvalía que posiblemente no tenga en este momento, o sea, una deficiencia, empiezo a trabajar y a desmejorar también su calidad de vida, porque si es una persona que en este momento sí necesita y es importante un acompañamiento, pero puede seguir siendo vital. Ahora, a mí me parece súper importante, Marcela, porque sé que hay muchas personas que nos siguen entremezclando el rol del cuidador, ¿sí? Y tú decías, yo cuando nos sentamos, hablamos muy claro con nuestra familia de qué hace un cuidador, o sea, cuáles son los ítems que hace un cuidador. Los podemos decir como para que las personas que nos están escuchando digan, ah, ok, eso es lo que yo necesito, o, ah, ya lo tengo claro. ¿Y cuál es la diferencia entre ese cuidador de casa, que yo creo que lo tenemos muy claro, ese cuidador informal, pues que va a ser la familia, que va a dar hasta cierto punto y demás, pero sí me parecería importante esas características de qué es un cuidador como tal, un cuidador formal. y cuidador formal, ¿cuál es su principal labor? Garantizar el bienestar de esta persona mayor, Ujú, cumplir las recomendaciones médicas, ¿sí? ujú, Es decir, que si el médico me dice, tienes que evitar consumir el azúcar, oye, yo como ujú. cuidador tengo que garantizar y velar por eso. Sí, Si el médico me dice, tienes que consumir los medicamentos vía oral que te manda cualquier, sí, ¿sí? Cumplirlos a tal horario, porque en esa parte también encontramos bastantes debilidades, ujú, bastantes vacíos en la familia. Y también cumplir las recomendaciones terapéuticas, ¿sí? ujú. Sabemos que cuando visitamos mucho a los terapeutas ocupacional, física o neurodióloga, pero a veces no se continúan con los tratamientos o con esas recomendaciones en casa porque no hay quien lo haga, ¿sí? Sí, total. Sí, y te dice el terapeuta, tienes que hablar, tienes que hablarle, tienes que hacerle análisis o escucharlo, simplemente escuchar. Eso hace un cuidador. Entonces el cuidador está pendiente, está velando por, 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 porque esa persona tenga ese apoyo ahí de manera constante. Ujú. ¿Sí? Porque a mí me parece importante, porque yo siento que muchas personas van a escuchar y van a decir, no, pero es que a mi familiar lo cuido yo.
nadie lo cuida como yo, nadie lo hace como yo, porque pues hay familias que también tienen este concepto de vida. Pero es importante entender que el cuidador que está allí, si es este familiar cuidador, también se va a poder agotar, también va a estar frustrado, también van a tener situaciones que por mucho que lo estés realizando desde el amor, es complicado. Y a veces también levantar la mano y pedir ayuda es importante. Y entender qué hace un cuidador formal es muy interesante para que tú puedas decir, bueno, hasta acá yo puedo llegar y acá necesito ayuda. Pedir ayuda no es malo. Entender que hay alguien, y lo que tú decías, claro, es difícil. Va a entrar una persona a mi dinámica familiar, va a conocer mi dinámica familiar, es una persona que no conozco, empiezan un poquito los miedos, ¿no? Y si mi papá no le agrada a la persona que lo cuida, o si mi mamá no le gusta, o si dice una mala palabra, yo creo que es importante entender que ustedes también están preparados para reconocer y entender estas conductas del adulto mayor. No quiere decir que la conducta de la familia sea adecuada, sino más bien dar la oportunidad de que si solicito ayuda, pues abro esta puerta y que ustedes puedan tener esa interacción como adecuadamente para ese acompañamiento, ¿no? Ahora, hay momentos muy difíciles del día y sabemos que hay momentos súper difíciles en el día, así tengamos un orden, así tengamos como una estructura, así tengamos unas tareas. ¿Cuál crees tú que sería el momento más difícil del día de un adulto mayor? Yo creo que el momento más difícil durante cuando iniciamos, cuando se inicia el servicio, eh, lo que tú decías por la familia, y la familia delegar, ¿sí? Como soltar. A veces pensamos que si yo busco un apoyo para el cuidado de mi mamá, siento temas de culpa, ¿no? Entonces me voy a Ujú, sentir sí, culpable puede porque ¿cómo pasar. así? Yo no lo puedo hacer. Pero también es Yo no importante, tengo la capacidad, ¿no? sí, Empiezan por ahí. exacto, pero también hay que entender ser cuidador informal, el de la familia, vas a sufrir un síndrome del cuidador y Ujú, existe. La teoría total. mismo lo dice, el síndrome del cuidador. ¿Por qué? Porque me voy a desgastar. Y sobre todo cuando los servicios son nocturnos, cuando la persona no puede dormir, ¿sí? Que es muy común, ¿sí? Total. Entonces, no puedo, pero tú te puedes soportar una semana, pero Ujú, imagínate tú, es como yo siempre les digo a la familia, es como si usted estuvieran rumbeando toda una semana continuo, porque te toca trasnochar, pero al día siguiente vas a trabaar, ¿no? ujú, Entonces, total. tu cuerpo llega un momento de que no puede, ¿sí? Que se va Y te va a pedir, colapsado. se va a colapsar y te va a pedir ayuda. Y en ese momento, cuando tú estás colapsado, es cuando vas a hacer un maltrato hacia la otra persona. Entonces, te va a fastidiar todo y empieza un tema de situaciones ahí. Yo creo que uno de los momentos más difíciles es cuando estamos iniciando, mientras que generamos ese tema de la empatía. Sí, Y también uno de los momentos difíciles también cuando la persona sale del domicilio, que se termina como el servicio. A sí, veces nos sí. dicen: "Ay, ¿cómo así? ¿Ya te vas?", ¿sí? Entonces, Ujú, para eso es un momento bastante de la difícil. despedida difícil, la despedida, pero son como dinámicas, ¿sí? Como dinámicas que se van a ir trabajando y se van manejando. O cuando la cuidadora tiene que salir a descanso, también, y nos toca ingresar otra, es como empezar otra vez el ciclo, pero pero toca trabajarlo y con el apoyo, por eso la familia es fundamental para poder Ujú. lograr como ese drenaje, como que ese rompecabezas se pueda cumplir. Sí. Entre las dinámicas que ejecuta el equipo, ¿tú consideras que hay alguna de esas dinámicas? Tú decías, bueno, hacemos un poquito de terapia ocupacional, un poquito de ejercicio, sí, o sea, hacen varias cosas que complementan todo el entorno. ¿Consideras que hay alguna de esas dinámicas en general en los estudios que ustedes han hecho que sea la más difícil de cumplir para esas personas adulto mayor o todas pueden llegar a cumplirse o hay alguna resistencia en una que otra? Yo creo que la resistencia, ¿cuándo vemos resistencia? Cuando esta persona mayor es está empezando el proceso del Alzheimer, o está Ok. empezando un proceso, una demencia, porque Ujú. tú eres consciente, tienes momentos de conciencia y hay momentos donde sí. Entonces, esa es la parte más difícil y sobre todo es difícil porque la familia quiere, es consciente que necesita este apoyo, Ujú. ¿sí?
Pero la persona va a decir, no, pero yo por qué voy a necesitar un apoyo si yo soy totalmente autónomo, yo puedo hacer Claro. todas mis cosas, ¿sí? Pero la familia tiene ese miedo de que se pueda una pérdida, algo. De pronto, ese es el momento. ¿Cómo lo hemos manejado? Lo manejamos, lo hacemos de manera gradual. Ujú, Entonces empezamos un día a la semana, ujú, 4 horas, 3 horitas, ahí a seguir logrando, como ir familiarizándose y logrando eh, como lograr esa empatía, esa comunicación ujú. y que ya sienta y que diga, ah, ok, ¿cuándo va a venir María? ¿Cuándo va a venir Sí. Pedro? ¿Sí? Entonces, eso ha sido como, es un Pero que proceso sea como una lento. amistad, de cierta Sí, manera, exacto, donde se sienta cómodo o cómoda también con esa persona que le acompaña, que quizás en esos momentos no tan lúcidos, pues la persona obviamente ejecuta todo su rol de cuidador. Y cuando son esos momentos lúcidos, puede ser sencillamente una compañía, el que le acompaña a hacer las compras, el que le cuente un chiste, el que juegue quizás ajedrez un ratico, como para despejar un poquito esa mente, ¿no? exacto, así. Y necesitamos saber qué, cuáles son sus actividades diarias, rutina para nosotros ahí, de esa forma, mirar cómo llegar, ¿sí? Por ejemplo, en un caso que tengo muy presente, la cuidadora le tocaba decirle a la persona que ella era asistente de Ujú. él, asistente administrativo. ¿Por qué? Wow. Porque el señor tenía tuvo un alto cargo, Ujú. entonces él no se veía con una cuidadora, sino que no, era su asistente administrativo, ¿sí? Entonces Wow. que iban a hacer proyectos, que iban a Ujú. hablar, entonces que salían, vamos, yo lo acompaño. Entonces es un tema de mucha paciencia, ¿sí? Y con tiempo, ¿sí? Esto es un Ujú. tema de tiempo, ¿sí? También No, tener esa capacidad de adaptarse a la situación que tiene en este momento el adulto mayor, ¿no? Y a ese proceso que exacto. tú dices, bueno, su rol durante su ejercicio profesional, un rol de alto cargo, bueno, cómo adaptamos a que el cuidador ejecute sus actividades, pero él no se sienta supervisado, sienta castrado, ¿no? Y no Sí, puede hacer tantas cosas, ¿no? sí, esa es una dinámica que lo vamos como trabajando y lo vamos mirando y evaluando, ¿no? Entonces se va a ir evaluando. Entonces, hoy, por ejemplo, hay una señora que no le podemos decir que somos cuidadora ni que es cuidadora, no. Es Sí. que la envió tú de un nombre específico, una entidad específica y así lo puede aceptar. Son cosas como que, se, Claro. que uno va mirando y cada caso es un caso particular. Aquí ¿No? no Y, existe y la no es que quiere decir que esté bien o esté mal, sino que sí, es un mundo diferente, ¿no? lo diferente y nos toca ir adaptándonos poco a poco y ir mirando cuál es. Total, Todo es total. centrado en la persona. Es correcto. Ahora, hay algo que me parece súper interesante y es, tú hablas mucho de esos espacios seguros y hablamos quizás de esa seguridad de que nuestro adulto mayor pues no tenga una caída, de esa prevención del consumo adecuado de los medicamentos, porque también sabemos que hay personas que están iniciando esa demencia y de repente consumen el medicamento 2 o 3 veces porque no lo recuerdan, ¿sí? Son cosas que algunas personas lo llamarían muy básico, pero son parte de esa adaptación del hogar o del nuevo hogar o del nuevo espacio para que sea mucho más amable y sea mucho más seguro. ¿Qué recomendaciones tú, Marcela, podrías brindar a esas personas que nos escuchan cuando dicen, mira, yo creo que tengo a un adulto mayor que me parece importante tenerle un espacio seguro, pero estoy fuera de Colombia, ¿sí? No puedo obtener esta asistencia con ustedes, pero me gustaría saber cómo adapto un espacio seguro en casa en este momento, porque yo voy a ser el cuidador no formal. Mira, los espacios seguros son sencillos, son Ujú. cosas, la idea es, con lo que tú tienes, evitar las caídas, ¿no? Por ejemplo, tapetes. Los Sí, temas de los tapetes, esos son factores de riesgo de una caída, el tipo de zapato, ¿sí? Entonces ya uno empieza empieza a mirar como la parte de iluminación, perdón, de los entornos, ujú, los cables, son cositas que son en un domicilio, uno lo revisa, mira, sí, este tapete aquí te puede estar generando una caída, ¿sí? Eh, a veces mantenemos en las casas sillas sí. con chaqueta, con ropa. Esos son cosas, son factores que me van a generar una caída, ¿sí? Entonces, Ujú, todo ese tipo de cosas se va a ir mirando. El tapete antideslizante en los baños es ujú. fundamental, ¿sí? Tanto dentro de la ducha como por fuera de la ducha, ¿sí? Son como herramientas muy sencillas que no requieren como una
adecuación, ¿sí? Hay Ujú. casos donde tú necesitas una adecuación arquitectónica que te va a ayudar, pero si lo puedes hacer con cosas mínimas para la prevención de una caída, eh, es Para factible funcionar. y se puede hacer, ¿sí? Entonces, Perfecto. son cositas que mira, el tema de los zapatos es un tema muy fundamental. Ujú. A veces vemos personas con muchas chancletas, zapatos sin correa, Abiertos. abiertos, que te van a generar una caída. Yo creo que ser un poco conscientes, ¿no? Tú lo dices y yo lo recuerdo un poco a cuando tenemos niños pequeños en casa, somos muy conscientes del espacio y lo que hay, ¿no? Entonces esto puede generar un accidente, esto puede generar un imprevisto, limito ciertas cosas que con los años, pues obviamente asumimos que ya son adultos, pues que no va a pasar nada, pero creo que es empezar a ser mucho más conscientes del entorno, de lo que nos puede estorbar, de lo que puede ser un riesgo, de reconocer que hay cosas que quizás no están ubicados en un lugar como que tan adecuado, tan estratégico, colocarlos en distintos puntos. Yo siento que esa conciencia también le va a ayudar a la persona dependiendo, por lo que tú decías, Sí, cada familia es diferente. Quizás no tienen la silla, quizás, no sé, tienen la cama del perro en la mitad del pasillo, entonces que también es distinta las dinámicas, pero sí reconocer que utilizar los espacios adecuadamente, sobre todo los espacios de tránsito, siento que nos puede evitar caídas, ¿no? y por ejemplo, si tenemos dentro del hogar un niño, alguien pequeño que tiene juguetes y están en el piso, oye, tengo que estar como muy pendiente para Ujú. no dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque va a llegar mi mamá y se va a caer, se va a tropezar. Y, Eh, y hay cosas también como muy sencillas, como una silla. Entonces, hay ujú. sillas pequeñas que tú la puedes colocar dentro de la ducha, que te va a ayudar y va a evitar de que o si comparto el baño, dejar el jabón en la ducha. ¿Por qué? Porque va a estar resbaloso y cualquier persona. Sí, Sí, existe la fragilidad y existen los riesgos. Entonces, es como, exacto. y lo que tú dices es bien importante, es como estar muy pendiente. Cuando tú ya Ujú. tienes claro algo, tú estás pendiente, ¿sí? Es Claro, como cuando tú va mucho dices, más directo. no voy a comer dulce. Oye, Ujú. estás pendiente de que esta cosa viene dulce, sabes que hoy no me la como. Porque sabes, ya tú eres consciente. Entonces, es lo mismo con el tema. Y las caídas se van a presentar, las caídas eh, Pueden ocurrir. pueden ocurrir, pero si yo las puedo mitigar y las puedo Ujú. prevenir, bueno, sí, Claro. es lo Bienvenido sea, como dice por sí, ahí. Ahora, literal, tú hay que decías, bueno, evitarlos. ustedes se sientan muchas veces y me decías hacemos esta conexión con la familia, ¿sí? Los hacemos que también sean un poco más conscientes. Ahora, ¿qué estrategias tú consideras en este momento, lo mismo para esas personas que no pueden adquirir en este momento el servicio, que están en otros lugares? ¿Qué cosas, qué estrategias pueden ellos hacer en casa para estos adultos mayores para que se puedan mantener estos procesos cognitivos, estos procesos físicos, estos procesos de cuidado y que no sea desgastante, ¿no? Tienes que hacer, es que ¿por qué no hiciste? Porque entramos ahí como en ese debate de juzgar, de hacer sentir mal al otro, ¿sí? Sino que sea como un proceso un poco más saludable. ¿Qué podríamos darles como estrategia, Marcelo? Que, que la principal estrategia es lograr involucrar, lograr mantener esta persona mayor dentro de dentro de la convivencia con la familia. Sí. Mira, si yo sé que mi abuela eh, está en la casa, Ujú. llego y no hago la reunión con todos a un lado de la casa, sino que la hago alrededor de ella. ¿Para qué? Para que ella pueda participar. Y si no participa, no importa, pero la integro, ¿sí? Como integrarla en esas actividades. Yo creo que esa parte de estimulación va a ser muy buena. Si ella está acostumbrada a ver la misa por internet, oye, vamos, voy a sacar un tiempo, pero este domingo te voy a llevar a la iglesia, te voy a acompañar a la iglesia. ¿Sí? Ya estoy haciendo algo que es un tema de interacción social, pero también estoy haciendo algo de estimulación en la Claro. caminata, ¿sí? Entonces, es como poder integrarlo en la medida que se puede, ¿sí? Si se necesita que entre todos, los primos, los tíos, todos nos unamos y vamos a decir, bueno,
esta semana te toca a ti, esta semana vas a hacer tú, esta semana la vas a llevar al centro comercial, esta semana vas a ir con ella a lo que a ella le gusta. ¿Qué le gusta? Le gusta pintar, le gusta colorear, le gusta hablar con ella, o le gusta simplemente sentarse en un parque, ¿sí? Total. ¿Sí? Entonces es como entre todos, como yo siempre digo, después de que exista la comunicación interna en la familia, todo fluye. Ujú. Es crear esas redes de apoyo que nos van a ayudar de ambos lados, ¿no? Porque la persona, si es un cuidador informal, pues no se está recargando solo de todo lo que tiene que hacer, sino que se siente acompañado. Y si en este momento todos somos cuidadores informales, porque todos aportamos, pues también de cierta manera acompañamos, aportamos, fomentamos. Pero si también tienen un cuidador formal en casa, que puede ocurrir, es no dejarle solamente la responsabilidad, que yo siento que a veces solo se lo dejan al cuidador formal y pues él o ella resuelva, pues que ellos verán y ya nosotros le pagamos y ya. Y es entender que es más allá de ese proceso, es que sigue siendo tu familiar, es importante ese tema de conexión, es importante el tema de contacto, ¿sí? Es acompañar, ¿no? Lo que decíamos, acompañar desde el amor, desde la comprensión, ¿no? Sí, mira, a veces uno siente que nuestros cuidadores eh, se toman hacen su trabajo desde el corazón, Ujú, que sufren, ¿no? Dice, les duele. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, también tenemos estrategias con apoyo psicológico y mirar a ver cómo generamos momentos de escape. Pero ujú. es eso que tú decías, que a veces hay familias donde, no, yo le doy la plata, y yo pago y ya, hasta ahí llego. No, esto es un tema del sentir, Sí. ¿sí? Amar. Oye, esa persona que estás viendo ahí, de pronto la estás viendo ahorita frágil, Ujú. pero es que yo soy por esa persona, que no se me puede olvidar. Mi mamá es por esa persona, ¿sí? Ujú. Mi tía, y estamos en este punto, ¿por qué? Porque ese abuelo o esa abuela trabajó por nosotros, ¿sí? Totalmente. Y que tiene unos valores y que nos enseñó. Entonces, a veces es como que hacemos ejercicios con las cuidadoras, ellas nos llaman, nosotros estamos, mira, nosotros estamos con ellas todo el tiempo. Somos un Ujú. equipo profesionales que estamos dando asesorías todo el tiempo. Y a veces la asesoría no es decirle, mira, tienes que hacer la estimulación. No, a veces es decirle, tranquila, escúchalo, dale un Ujú. abrazo, ¿sí? Claro. Dile que él es importante para su familia, Ujú. ¿sí? Dile que Claro, que es sus esa hijos. forma de contención también en algunos casos, ¿no? Dile, solamente necesita que hoy lo escuches, ¿sí? Ujú. Ve, cómete un helado conmigo. Claro. Que hoy es el día de su cumpleaños, le llevé un detalle. Le Ujú. nace a ella darles un Claro. detalle. Y es un detalle sencillo, ¿no? Ujú. Yo sé que a la señora le encanta el dulce, van y se lo consiguen, ¿sí? Claro. ¿Sí? Una flor, un escrito, ¿no? Sí, esos son las cosas que Katy y nosotros valoramos en los cuidadores, ¿sí? Ujú. Decía, la responsabilidad, trabajar con amor, para Sí. nosotros, eso vale, Ujú. eso tiene un Total. significado y lo resaltamos en ellas constantemente. Totalmente. A mí me encanta porque ha sido un espacio donde podemos dar un poquito un abrebocas de lo que hace un cuidador formal, de la importancia del cuidador formal en nuestro hogar, ¿no? Y de también entender cómo es esa dinámica desde el cuidador formal hacia el adulto mayor, hacia la familia. Pero yo no quiero que lleguemos a cerrar esta conversación tan maravillosa, Marcela, sin que me digas ahí, como uno dice, sin instrucciones, el por qué hacer esta iniciativa tan hermosa, pero qué te motivó a ti a llevarte a ser esta fundadora de esta gran organización con una iniciativa tan maravillosa que es este cuidado del otro y pensar en el otro. Justamente lo que tú acabas de decir, pensar en esa generación, pensar en el cuidado que me brindó y también aportar desde mi ser, desde mi amor, para que esa persona pueda tener un bienestar integral. Katy, ¿qué me llevó a esto? Me llevó a la historia de mis abuelas, ¿sabes? Ujú. ¿Sí? Mi abuelita tiene 96 años y Sí. estamos en el proceso del cuidado, ¿sí? Ujú. Y ahí siempre en la familia hay una persona que se carga con eso. Entonces, mis abuelas lo vi en las dos. Ujú. Abuelitas vi la misma situación. Y creo que
en Colombia estamos viendo que la necesidad de este servicio, la necesidad de un cuidador, ¿sí? Y la estadística nos lo dijo el DANE con datos hace una semana donde la pirámide poblacional se está cambiando, ¿sí? Total. Estamos envejeciendo, estamos más las personas mayores y menos los nacidos vivos, ¿no? Entonces, eh, es una labor que debemos resaltarla, que se ha venido haciendo de manera informal, Sí. ¿sí? Y ese es el reto que tenemos. En Life Hacker tenemos un reto grande, que es formalizar esta labor, para que no nos pase lo que tú decías, de que se piensen que cualquier persona puede hacer la labor, pero también puede lavar, planchar, no, Claro. ¿sí? Entonces, al formalizar esta labor y formar a nuestros cuidadores, estamos seguros de que la atención va a generar, va a ser de mejor calidad, vamos a brindar una tranquilidad a las familias, ¿sí? Que su ser querido esté en buenas manos, ¿sí? Sí. Y somos un equipo que estamos aquí trabajando, que estamos brindando esto con amor, porque el cuidado es, todo el tiempo estamos cuidando, ¿sí? Total. Todo el tiempo estamos cuidando, tú estás cuidando a tu bebé, tú estás cuidando, y como mujeres somos cuidadoras, ¿sí? Como tenemos un tema ahí de, de- desde el corazón lo hacemos. Entonces, eso es lo que hacemos en el día a día. Me encanta. Me encanta eso porque habla mucho de tu pasión y también de la pasión la que no solamente tú, sino todo tu equipo brindan ese bienestar integral, brindan ese tiempo, esa compañía a estar con las personas, con el adulto mayor, que no es sencillo, que sabemos que a veces no es tan entendido, no es tan comprensible en nuestro país. Y es vital que personas como tú realicen estos cambios, ¿no? Que siento que es mucho un cambio cultural, pero también un aporte, ¿no? A ese bienestar. Entonces, Marcela, yo creo que antes de cerrar lo más importante es, bueno, decirles a todas las personas que se conectaron el día de hoy, vamos a tener las redes de Life and Care para que puedan conectarse con ustedes. Si necesitan algún apoyo, algún servicio de cuidado formalizado para su adulto mayor, Marcela va a estar también con sus redes para que ustedes se puedan conectar con ella, puedan conversarle, si tienen dudas, si tienen situaciones, si necesitan algún tipo de apoyo de bienestar a nivel de salud mental, nuestro equipo de Sin Instrucciones también va a estar allí de la mano para poderles brindar todo ese apoyo y toda esa maravilla que es cuidar desde el amor, que siento que es lo más bonito, cuidar desde el respeto, cuidar desde la tranquilidad y entender que la otra persona también va a tener situaciones y no todos los días son buenos, así como nosotros sin ser adultos mayores no tenemos buenos Sí, días, ¿cierto? y que En eso hace nuestra vida. parte. Tener tus días, los días tristes hacen parte de que, ok, sí, no son malos. Y los Así días es. felices también son buenos, pero conocer eso de que existe el sol y existe la noche, hace parte de todo este ejercicio. Y no, mi Katy, agradecida contigo y como algo importante y de resaltar el tema de la salud mental, que ustedes están trabajando fuerte, ¿sí? Sí. Se necesita. Yo creo que ya debe quitarnos el paradigma de que buscar un profesional es porque estoy loco. No, Ujú. la Tal salud cual. mental, la salud mental hay que cuidarla, como cuidamos nuestra salud física, la salud mental hay que cuidarla. Entonces, Así es. te felicito por la labor que están haciendo. Excelente, Gracias. excelente, porque si no hay salud mental, no hay salud física y todo es un complemento, ¿no? Así es. No, y me parece hermoso y yo sé que esto va a llegar a muchas personas y vamos a poder tener también la posibilidad de que las personas entiendan y reconozcan la importancia de ese cuidador, la importancia de cuidar con amor. Y yo siento que es vital. Unas últimas palabras que le queramos decir desde ese amor y desde ese cariño tan bonito con el que ustedes acompañan a nuestro adulto mayor, Marcela. Preguntar, hablar, Ujú. aprovechen este espacio que están ustedes, estamos nosotros, y, y, y no hay pregunta que no sea correcta. A veces nos, Súper. nos, a veces nos da miedo preguntar. La Ujú. señora que está ahí en la casa, que es la que está todo el tiempo cuidando a ese papá, eh, si no está escuchando, pregunten, ¿sí? Que Total. para eso estamos, para apoyarlos
y, y buscar ayuda no significa que yo estoy delegando o entregando esa responsabilidad de mi mamá o mi papá, ¿sí? Entonces, Correcto. es como la invitación a preguntar y acercarse y que estamos aquí para apoyarnos. Así es. Marcela, nada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Nos encantó que nos hablaras de no solamente de tu equipo, sino de la importancia del cuidado, de la importancia de ser conscientes de las personas que también tenemos en casa y desde ese cuidado con amor. Así que un placer para nosotros habernos conectado contigo el día de hoy. Un placer para nosotros también y qué rico haber estado en esta conversación tan amena contigo, querida. Así es. Un abrazo gigante y a ustedes nos vemos Cuídense en el mucho. próximo capítulo. Adiós, adiós. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Al Otro Lado, un podcast de Sin Instrucciones. Este espacio es posible gracias a un equipo que cree en el poder de hablar sin filtro, en la ciencia con alma y en la salud mental al alcance de todos. Recuerda que Sin Instrucciones ofrece espacios de bienestar emocional, talleres y acompañamiento psicológico a bajo costo, para que cuidar tu mente no sea un privilegio, sino una posibilidad real. Si este episodio te resonó, suscríbete en YouTube, síguenos en Instagram, @sininstrucciones y comparte este mensaje con alguien que también necesite escucharlo. Yo soy Catherine Rendón y te espero al otro lado. Necesito que el mundo me entienda, solo un espacio que no me reprenda. Y eso encontré cuando decidí dejar de huir y hablar por mí. Tú que sientes que no encajas, que tu mente a veces no te deja en paz. Te digo esto desde lo real, hay un lugar donde puedes soltar y se llama Sin Instrucciones.